en vez de derivada parcial de u respecto a x, tenemos que colocar lo que hemos escrito anteriormente. Recordamos, anteriormente hemos visto, a ver, ratito, vamos al PDF, ya, acá. No mueve esto, ¿qué ha pasado? Ah, ya. Vamos a pasar por esto. A ver, se cuelga a veces esto, ya, ahora sí. Ya, miren, derivada parcial de u respecto a x, etcétera, hemos visto ya, ¿no? Miren, aquí está. Derivada parcial de u respecto a x, derivada de u respecto a y, es j inversa de estos dos. ¿Y esto qué significa para nosotros? La j inversa es esta. ¿De acuerdo? Entonces, en vez de este j a la menos 1, vamos a colocar 1 sobre j y esta cantidad por esta cantidad. O sea, para los dos. Derivada de u respecto a x y derivada de u respecto a y. Luego el cruzado, derivada de u respecto a y más derivada de b respecto a x, sumados, ¿no? Eso también nos vamos a encontrar, ¿no? Entonces, eso es directo, entonces no hay problema de eso. Bien, vámonos otra vez a la pizarra. Perdón, ¿dónde estamos? Aquí. No, esto es... Ya, acá estamos, muy bien. Ya, entonces vamos a copiar esto. Vamos a decir que esto es 1 sobre valor absoluto de j, que es determinante. Colocamos, seguramente para ambos va a ser lo mismo. El valor de derivada parcial de u respecto a x. ¿Cuánto es eso? A ver, dígame, ¿alguien tiene su... Eso va a ser igual a qué? A ver, derivada de u respecto a x. Y derivada de... Ya, derivada de u respecto a x y derivada de b respecto a y tenemos, ya está en la pizarra anterior, o sea, el PDF. Entonces, era y23, si no me equivoco. 23. Y era también y13, o sea, menos y13. Pero esto, si hacemos un poquito reemplazando los desplazamientos, porque de aquí vamos a sacar a un lado el vector q, entonces aquí esto se ha multiplicado por q1 menos q sub 2, o 3, 5, perdón. q1 menos q sub 5. Y esto otro será q3 menos q sub 5. Y solito el, bueno, hasta aquí está bien, ¿no? Hasta ahí está bien, ya. Eso sería esta parte. Ahora el otro, un coma, o si no verticalmente, porque está transpuesta, sería menos x23 por Q2, son positivos, ¿no? Perdón, pares, ¿no? Q2, Q sub 6. Y tendríamos más X sub 13 por Q4 menos Q6. Q4 menos Q sub 6. Ahí está. Y este cruzado, esta suma de cruzados, eso nada más es esto más esto. O sea, esta cantidad, si ustedes también aquí, ¿ya? Con esta otra. ¿Entienden? Entonces va a salir así. Entonces, menos X23 con Q1 menos Q5. Luego vendría más X13 por Q3 menos Q5. Q3 menos Q sub 5. ¿Ya? Luego vendría más, aquí voy a hacer aquí abajito, más Y23 otra vez, Y23, pero ahora los pares. Q2 menos Q sub 6 y menos Y13 por Q4 menos Q6. Todo esto cerramos la llave. O sea, esto estaría en la parte derecha y esa fila, tercera fila sería esta, ¿no? Entonces esto sería esta arriba, ya. Bien, entonces ahora separamos. O sea, epsilon vector va a ser igual a 1 sobre el determinante del jacobiano. ¿Está bien? Y esto para escribir así de esta manera. Entonces colocamos otra vez flechita. Y trabajamos esto. ¿Ya? Y decimos ahora, hacemos operaciones algebraicas, ¿no? Esto por esto, esto por esto, y finalmente se van a ir los Q5. O bueno, va a quedar así Q3. El 3, el 5 se va a sumar, mejor dicho. ¿No es cierto? Aquí será Y23 por Q sub 1 más Y31. Aquí, por ejemplo, os voy a explicar esta partecita. ¿Por qué pasa el 31? Entonces, aquí, por ejemplo, si ustedes se fijan, dice 23
31. Entonces viene, a ver, esto es sub Q, estoy mal acá. Ya. Esto es Q sub 3. Ya. Y aquí tenemos más, y el 12 Q sub 5. Ya. En esa parte discutiremos un poquito. Cuando ustedes multiplican todo esto, Q23, Q sub 1, Q23, Q sub 5, el Q sub 5 es, aquí hay 13 y aquí hay 23. Entonces sería, si coinciden los subíndices en el exterior con el interior del otro, si son los mismos, se leen no sean los extremales, el 2 y el 3. De ahí viene este 31, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es nada más notación también y la forma que hay que colocar. Entonces, para la segunda fila va a ser X32, en este caso sería Q sub 2, más X13, Q sub 4, y tendríamos aquí más X21, y aquí sería Q sub 6. Y finalmente la última fila que sería X32, Q sub 1, más Y23, Q sub 2, más X13, X sub 13, Q3, ¿no? Más Y31, Q4, y más X21, Q5 y Y12, más Y12, Q sub 6. Ahí termina entonces esta matriz. Toda esta notación que vemos es tensorial, o sea, son subíndices tensoriales, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenemos así. Separamos, ustedes saben, como epsilon, que es el vector E, es igual a B por Q. B es una matriz, entonces aquí sacamos, esto escribimos como producto de una matriz por un vector. El vector sería de Q, ¿no? Este Q1 hasta Q5. Entonces, de acá obtenemos solamente los coeficientes que vemos acá. Ya, 1, 3, 5. Hay vacíos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo que no existe, rellenamos con ceros. O sea, nuestra matriz B va a ser ahora entonces esta. 1 sobre el determinante de J. Aquí ponemos una matriz de esa forma. Y23. Y23. No hay Q sub 2, 0. Y31. Aquí 0. Y12. Y no hay 6, 0. Acá 0, no hay Q sub 1. Directamente X32, 0, X13, 0, X21. ¿Cierto? Aquí está, a ver, esto, hice muy mal esto. Mil disculpas, no es. Dice debajo de cada uno para no confundir. Este sería X32, 0, X13, 0, X12. Y la última fila sería X32 y Y23. X13, si quieren se copian esto aquí y esto baja acá. Y31, esto me copio aquí, X12 y este sería Y12. X20, está mal, ¿no? Este 21 es estoy mal puesto. Aquí es 21, miren. Aquí es 21, no es 12. Aquí también es 21, ya. Entonces, lapsadito, esto es 21, aquí está, es 21. De acuerdo a las matrices, miren, es X21 es ese. ¿Listo? Entonces, todo el coeficiente de estas Qs constituye la matriz B, que es la matriz de deformación unitaria, desplazamiento. Esta sí se usa bastante en todo el ámbito de los elementos finitos. Q ya separamos como un vector desde Q1 hasta Q sub 6, ¿no es cierto? Bien, entonces ya tenemos la matriz B. Entonces esto se los presento. Ahí vamos a poner un cuadrito para su formulario. Está bien. Bien, es fácil de recordar esta matriz B. Ya, es fácil de recordar. ¿Por qué? 23, 31, 12, miren. 23, aquí está el 3, y el 3 de acá y el 1 de este otro, ¿no? Empieza con 2 y termina con 2.
Ahora lo mismo ocurre con los X, solo al invertir esto. 32, 13, 21. Acá copiamos esta aquí y esta aquí está. Este copiamos acá y este tenemos acá. Copiamos esta acá y este. Entonces, una forma para recordar, si es que uno no tiene formulario, pero si hace un poco de ejercicio mental, uno puede memorizar esos subíndices y listo, está ahí, ya tienes matriz B. Bien, pues cuando has pasado clases presenciales y algunas he dictado esto en pizarra, entonces yo te haría ese desarrollo un poquito más amplio, se hacía, porque necesitamos más tiempo para sacar más cositas de acá. Entonces lo que hacía era, para acordarme si he hecho bien, decía solo es 23 y 12. Entonces, eso me acordaba, esto es suficiente, este orden, y el resto invertía, copiaba y verificaba y estaba correcto con lo que tenía acá, ¿no? Tal vez vale la pena tener algo un poquito memorizado para ver si estamos en el bien, para no equivocarnos. O para que los ejercicios cuando lo hagamos, en la fórmula esté correcta, ¿no? Bien, eso fue hace tiempo también. Les hablo del 98, más o menos cuando estábamos dando clases de elementos finitos hace tiempo. Bien, jóvenes, entonces, ahora tenemos ya la matriz B, el título que me creo. Calcularemos a las matrices B. Adelante, un momentito, Holmes, tengo una visita. Adelante, adelante. Veremos una placa rectangular, ¿qué les parece? Entonces nos dicen, en este problemita nos dicen, encuentren las matrices del elemento finito, encontrar las matrices, si lo veremos, las matrices B del elemento finito, o sea, de deformación unitaria, de deformación unitaria, desplazamiento, guión desplazamiento. ¿Ya? Desplazamiento. Coma. Esto es nodal, obviamente, ¿no? Esto es nodal para la placa mostrar, ¿no? Para la placa mostrar, para la placa ya, es una placa, jóvenes, no es más que una plaquita, puede ser de milímetros, centímetros, que tiene esa configuración, es así. A ver, borraremos mejor, de nuevo. Ya, de nuevo esto, una plaquita, pondremos así mejor. Sí, excelente. Ahí. Ya, una plaquita cuyas coordenadas van a ser las siguientes. Vamos a poner coordenaditas, digamos que la primera coordenada, longitud, digamos que esto es de 5, ponemos metros, no, en milímetros, ¿no? A ver, 3 por 15, 27 y media, ya. Entonces aquí sería 60 centímetros, 600. Ya, 800 milímetros. Esto que sea, digamos, de 490 milímetros. Ahí está. Ya esa es la placa de esas dimensiones. 800 milímetros y 490 milímetros, por decir. Es una placa rectangular, ¿ya? ¿Qué más tenemos de esta plaquita? Que solamente nos digan, aquí digamos, ver figura número, ver figura número 1, no sé, ¿qué figura será esta? 4. Bueno, es 4.1 porque es la primera figura nombrada. Figura número 4.1. Ya, nada más, ¿no? Usaremos entonces, modelaremos esta plaquita con dos elementos finitos, ¿no?
por decir que este elemento finito. A ver, solución. Solución. Listo. Entonces decimos, modelaremos usando dos elementos finitos. Dos elementos finitos. Ya. Para eso hagas una reglita y digo trazo de este punto, digamos, hasta este punto. Listo. Entonces yo digo mi primer elemento finito va a ser, por ejemplo, este primero y este segundo en el elemento finito 2. Ahí está. Como ya tengo, entonces lo que tengo que hacer es fallar primeramente el B del elemento finito 1. Listo. Nada más es formulita, pero ahora, ¿cómo hago? A ver, ¿qué tengo que poner acá? Voy a poner como azul, digamos. Voy a nombrar mis nodos, este es nodo 1, nodo 2, nodo 3. Para este elemento finito, por si acaso. Voy a empezar de esta esquina y también empezar en una esquina hacia, siempre en el sentido contrario de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para que mi solución sea positiva, ¿no es cierto? No tenga problemas. Ahí está. ¿Listo? Bien, entonces armamos la matriz B. Ponemos así, simplemente. Y, ¿cuánto era? Y 23. ¿Qué quiere decir Y 23? Y23. ¿Qué entienden por Y23? Es el Y2 y Y3, así, ¿no? Y1, Y2, Y3. Entonces, Y23. ¿Cuánto será eso? Y23. Cuando dice Y23, estamos diciendo que tengo que restar. Restar, en este caso, perdón, 32 sería, ¿no? 23 está aquí, cachito. ¿Quién me está llamando? Ah, ya. Hola, hola. Sí. Sí, ¿dónde estás? Nos distraen nuestras visitas que tenemos. Y a ver, estaba diciéndoles que vamos a hacer esa numeración. 1, 2, 3, 1, 2, 3, en sentido antihorario para evitar que sea negativa la situación, ¿no? Entonces aquí las coordenadas de esta sería, ¿qué punto sería este? Sería 1. La fórmula nos dice aquí Y sub 23. Es decir, es el 2 y el 3. O sea, Y sub 2 y Y sub 3. O sea, tengo que restar esta coordenada con esta otra, ¿no es cierto? Esa sería, ¿sí? Ese sería más o menos, Y23. Y31, y así sucesivamente. Entonces necesito, a ver, llénenmelo esta tablita y me indican, a ver, Y23, ¿cómo sería Y23? Este sería Y23 de Y sub 2 menos Y sub 3, ¿no es cierto? Entonces sería, a ver acá, ¿cuánto sería? A ver, tendríamos 290 menos 0. ¿Algo así es? ¿Qué dicen ustedes? 1, 2, 3, Y23. Entonces aquí vas a tener, a ver dónde está, Y23. Y23 está correcto, otra formulita, muy bien. 23. Ya. Y31, por ejemplo. 31 es... ¿Dónde está? 31. Ya. Entonces, ya. Entonces tendríamos que estar, ¿no? Y23 sería, en términos tensoriales, Y23 es como decir Y2 menos Y3. Si gusta, esto le va a ser X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. ¿Así sería? ¿De acuerdo? ¿Cuánto sería esto? A ver, dígame. Y2 menos Y3. Y2 sería acá, Y2 menos Y3. Algo así, ¿no? De esa forma tendríamos que hallar del infinito.
Ya, ¿cuánto es primero añádemelo bueno, aquí nos estamos olvidando una cosita, perdón. Aquí falta una cosita. Guardaremos esto. Nos falta el determinante. 1 sobre el determinante del jacobiano. ¿Cuánto es jacobiano? ¿Quién se acuerda del jacobiano? Dígame, por favor. El jacobiano, el determinante es igual a x13 por y 23 menos x23 por y 13. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, x13, ¿cuánto sería acá? x13, aquí está. x13, entonces sería, esta coordenada x sería 800 menos 0. ¿Están de acuerdo? 800 menos 0. 800 directamente. Multiplicado por y23. ¿Y cuánto sería y23? 490. 490, correcto. Menos y23. X23, ¿cuánto sería x23? X23, ¿cuánto sería? 800. Ya. Y y13, 0. O sea, lo mismo altura yo, 13, 0, correcto. Y esto me da ¿cuánto? 800 por 490. Ya, es un valor grandecito. Ya, eso sobre esa cantidad, ¿no? 800, ya esta maquinita está mal. Por 490, digamos. 392.000. Ahí está. Entonces, 392.000. Y ahora empezamos. Ya. Entonces, ¿cuánto es? Ya, empecemos. Y20, ¿cuánto dijimos? Y23. Y23 es 490, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Aquí hay 0. Y31. ¿Cuánto es Y31? 0. ¿Cuánto es Y0? Y12. Ah, cachito. Aquí es 0 también, ¿no? Con la fórmula. Y12. ¿Cuánto es Y12? Y12. 490. Excelente. ¿Ya? Y el otro es 0 de la fórmula. Las X, dígame. ¿Cuánto es X? Esto es 0 para empezar. X32, ¿no? ¿Cuánto es X32? Menos 800. Menos 800, ¿no? ¿Cuánto es? Aquí es 0. ¿Cuánto es X13? 800. Menos, ¿no? Positivo. ¿Perdón? Esto es 0 y la fórmula de acá sería Y21, 0 también. Pues en la vertical, 21 es 0. Se resta. Ya, acá. Y Eso me si copio aquí, X13 menos es positivo. 800, 490, menos 800, 0, 0, menos 490. Miren, para acordarse facilito. Este aquí y este acá. Este aquí, este de acá. Este aquí, este de acá. Este, ¿cómo es? Soy, ¿no? Y aquello es acá. No, este es de aquí. Ya. Este así, ya. Entonces así y este. Aquí está mal, ¿no? Este es 0. Ah, aquí estoy mal. No, estoy copiando, estoy haciendo mal, perdón. Miren, disculpen las flechitas, no está bien. No está bien las flechitas jóvenes.
Ya, pero es así. Esto copio aquí y esto baja acá. ¿Sí? Esto aquí, aquí. Esto aquí y esto será aquí. Esto aquí y esto aquí. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? Inge, disculpe, S menos 800X13 es positivo. ¿Este acá? No, Inge, el siguiente, X13. Ese está bien. Ese es positivo, Inge. Ah, ya, ya. Este positivo. No, no, Inge, ese está bien. El otro es positivo. Ah, ya, ya. Este, ¿no? Ya, sí me he equivocado. ¿Y acá? ¿Todo está bien? Sí, Inge, después está bien todo. Ya. Ahora ustedes hagan el otro. La misma determinante. Esta sería entre la matriz de deformación unitaria desplazamiento para el elemento finito 1. Para el 2 ahora. Entonces, eso es nada más repetir lo mismo, pero con otras coordenadas, ¿no? B, elemento finito 2, 1 sobre 392.000. Ya, escrito, llénemelo y me comenta. Ya ves, calculo necesito. Con las formas, lo mismo. Ahora en esa posición están 1, 2, 3. Ya, entonces llénenme nuestra tablita y me dictan, ¿ya? Listo. ¿Ya lo tienen? Creo que es así. Listo. Esto aquí y aquí lo bajamos, 490. Esto aquí lo 0. Esto aquí y 490. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Así sacan? Ya. Está resuelto entonces. La respuesta sería esa. Entonces vamos a poner un cuadradito azul para indicar que hemos terminado. Y el otro lo mismo. Bien. Entonces, de esa manera calculamos la matriz B de deformación unitaria desplazamiento, ¿no? Esa matriz es muy importante para los cálculos que tengamos. Ya. Entonces, veamos ahora, veamos el enfoque potencial, de la energía potencial, de la energía potencial. Ya. Bien, entonces eso recordamos nosotros que la energía potencial, su P, es igual a 1/2 por la integral sobre un determinado área, ahora es área porque es más el área que el espesor de la placa, epsilon transpuesta, ya sabes también dónde sale, D es la matriz de propiedades del material por epsilon, por T por diferencial de área, menos, otra es integral del área U transpuesta del campo por F, que es la fuerza de cuerpo, ¿no es cierto? Por T, el T es el espesor de la placa, menos la integral del campo, nuevamente, transpuesta, por la fuerza de tracción, que es un vector, por T, el espesor, diferencial de L, que es la longitud del... Y obviamente menos la sumatoria de todas las cargas puntuales con su respectivo campo para el iésimo elemento finito. Ahí está. O el iésimo carga puntual en el elemento finito, se llama así, ¿no? Esa es la energía potencial, ¿no? Entonces, eso ya conocemos, solo lo estamos traduciendo
para una placa. Aquí interviene el espesor y el área. Espesor y el área, nada más. Estamos usando la misma forma que anteriormente vimos, solo esta vez estamos cambiando algunas cositas para exclusividad de la placa que estamos estudiando. Ya. Entonces, para varios elementos finitos, coma se tiene dos puntitos, vamos a ir a bajar un poquito. Lo siguiente, entonces vamos con negrito, vamos a anotar lo siguiente. Entonces, la energía potencial total para esto va a ser como sumatoria de todos los infinitos, un medio integral de epsilon transpuesta por la matriz de E por epsilon otra vez por T diferencial de área menos sumatoria de todos los infinitos integral de son elementos, ¿no? Para todos los elementos finitos, el campo de desplazamiento por la fuerza de cuerpo, T por diferencial de área, menos sumatoria otra vez de todos los infinitos, U transpuesta, el vector T, ¿no? Por T por diferencial de L, y menos la sumatoria de todos los infinitos, y es, si quieren, U transpuesta y P sub i. Ahí está. Listo, pero recuerden que esto, recordemos que U, la energía de deformación unitaria del infinito va a ser igual a un medio, esto no se olviden, integral del infinito, epsilon transpuesta por la matriz de epsilon, así, T diferencial de área. Esta es la energía de deformación unitaria. Se la conocemos ya. ¿Cierto? Si le ponemos sumatoria aquí adelante, esta será la sumatoria de todas las energías de deformación unitaria de los elementos finitos. Ahí está. Entonces se entiende, ya sabemos, ya conocemos. Solo hay que tener cuidado nomás en cada término que estamos reemplazando. A ver, aquí arriba está bien, sí, todo está bien. Perfecto, un cachito, alguien me está llamando. ¿Dónde estás, Gabito? Hola. Ahora calcularemos la matriz de rigidez del elemento, ¿no? La matriz, así sería la palabra correcta, de rigidez del elemento. ¿Listo? Entonces, esto es lo mismo, hice una pequeña deducción. Ya sabemos cómo se tiene que encarar a partir de energía de función unitaria, así se demuestra la matriz de rigidez, no es nada de otro mundo. Y pues decimos, si tenemos esto ya conocido, ya sabemos que es igual, ¿no es cierto? Entonces, esto decimos es un medio integral de epsilon transpuesta, la matriz D por epsilon. Estoy copiándonos esto por si acaso, no hay nada de otro mundo. Y esto a su vez es igual, un medio, ahora ustedes saben que este integral, ustedes saben que epsilon transpuesta es Q transpuesta, vector, por B, matriz B transpuesta, ¿cierto? Por D, la matriz D, aquí está. Entonces B nomás, pues sin transpuesta. Q otra vez. Y T diferencial de área. T diferencial de área. Ahí está. De aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Nuevamente seguimos escribiendo la energía de deformación unitaria. Va a ser separando un poquito esto. Q transpuesta. B transpuesta, la matriz B. Transpuestas esto, por favor. Esto multiplicado por D. Y por B transpuesta. No B transpuesta, B nomás. Y por el espesor del elemento finito, de sub L pondremos porque es el espesor del elemento finito. Y aquí tenemos una integralcita que es del infinito diferencial de área. Y esto por Q. Ahí está.
¿Qué es la integral? Aquí es igual a esta integral. Esta integral nada más es el área del elemento finito, ¿no es cierto? Esto hacemos con azulito. Esto es el área del elemento finito. Y esa área la ponemos por acá. Entonces, ¿cómo escribir todo esto? ¿Qué tenemos que hacer? Ya tengo toda esta parte interna, todo esto, hasta ahí, es la matriz de rigidez K para una placa. Y listo, con esto entonces estaríamos demostrando cómo obtener K. ¿Ya? Entonces, K del elemento finito, en este caso de una placa, ya sea por triángulos de deformación unitaria, pues se llama de deformación unitaria, va a ser igual al espesor de la placa por el área del elemento finito, por B transpuesta, por D y por B otra vez. Ahí está, se los presento. Esta es la matriz de rigidez de un elemento finito triangular, ¿ya? Triangular de deformación unitaria. O sea, perdón, de deformación unitaria constante se llama. Esas placas triangulares, es decir, esas discretizaciones triangulares se llaman triángulos de deformación unitaria constante. Así es, de ahí viene el nombre de deformación unitaria constante. Listo. Entonces, con eso ya ustedes ya tienen la idea y cómo podemos calcular. Lo mismo se hace con la fuerza de cuerpo, de tracción, para un elemento finito en la placa. Bien, ejercicio entonces de clase. Voy a pedir a manera de un pequeño break. Ejercicio. Teniendo ya estas matrices, calcular la matriz de rigidez de una placa, de esa misma placa. ¿Ya? Y ensamblarla. Entonces, ejemplo en clase. Vamos a hacer valer los 5 primeros a 10 puntos. Entonces, ejercicio en clase. Un poco larguito, es que se están con la computadorita, pueden usar Matcat, pueden usar lo que vean conveniente. Calcular la matriz de rigidez ensamblada para el ejemplo numérico anterior. Ahí está. ¿Listo? ¿Qué tienen que hacer? Ahí nos daremos un nu, el nu que sea 0.25, que es de hormigón, una plaquita delgadita. El espesor del elemento finito que sea, digamos, como es de 300 milímetros, que sea 20 milímetros, poco gruesito. ¿Qué necesitamos? El E, que sea de aluminio. 70 por 10 al cubo, o 70 gigapascales. 70 gigapascales. Gigapascales, ya, sí. Esto termina el recito, por favor. Les ruego. Hasta después nos volvemos a reunir a la 1:05 más o menos. Adelante. Listo, vamos. ¿Cómo está el...? A ver, ¿quiénes han terminado? Coméntenme un poquito. ¿Han terminado de esta forma? Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Uy, caramba. Algo pasa con mi mouse. Ya. Cachito está medio raro. Ya. Entonces esto, ya han entendido, no es nada del otro mundo, es solamente es cálculo, cálculo, cálculo. Entonces eso los voy a dejar para que lo presenten mañana como parte de uno de los ejercicios que les voy a dar. Bien, ya tenemos entonces hasta ahí lo que es la matriz de rigidez. Entonces no se olviden, la matriz de rigidez entonces resulta ser T, el espesor, ya tenemos en la placa el espesor, el área de toda la superficie de la placa, o del elemento finito, perdón, no del elemento finito solamente, y la matriz B transpuesta, y la otra matriz B también, luego la misma B pero sin transpuesta, y aquí es el D, es la matriz D, las propiedades del material. Ahora, esto se ha fijado en dos dimensiones, hay dos situaciones, puede ser para esfuerzo plano o para deformación unitaria plana. ¿Ya? En este caso ustedes deben haber usado para esfuerzo plano, la formulita. ¿Tienen, no es cierto eso? Ya, entonces decimos aquí considerar
D para esfuerzo plano. ¿Y quiénes se acuerdan? ¿A qué es igual este valor? ¿Quién se acuerdan? Tienen en su apunte también, está en las primeras, la primera lección que hemos avanzado del método del medio continuo. ¿Recuerdan? ¿O ya se han olvidado? ¿O es decir, no se acuerdan el tema? Ya. Entonces, para el esfuerzo plano va a ser D igual a E sobre 1 menos nu al cuadrado. Aquí tenemos 1, nu 0, nu 1, 0. Aquí 0, 0, 1 menos nu sobre 2. Ese es el coeficiente, mejor dicho, la matriz D para esfuerzo plano. Para la deformación unitaria plana es similar, solamente aquí es 1 menos nu, aquí es 1, 1, esto se repite, y E sobre 1 menos nu por 1 menos 2 veces nu. 1 más nu, 1 menos, etc. ¿No? Ya, eso nada más. ¿Listo? Con eso entonces ustedes multiplican, hacen las operaciones y les va a dar la matriz de rigidez para cada elemento finito y luego lo ensamblan. Ese es el trabajito que tienen que hacer ustedes como parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Bueno, después ya sabemos las propiedades de la matriz de rigidez, que tiene que ser positiva, simétrica, etcétera, etcétera, ya sabemos. Bien, ahora vamos a ver la deducción, y luego vamos a hacer un ejercicio completito por partes para ir ya enfocando mejor esto. Es decir, ya para sobre placas, ya placas bastante. Ahora tienen que aprovechar de usar sus herramientas, programas y todo eso. Bien, entonces vamos a decir términos de la fuerza de cuerpo. Entonces decimos acá, ahora 4.5 sería, ¿no? 4.5 vectores de fuerza. ¿Ya? Vectores de fuerza, en este caso, vamos a decir, para 2 dimensiones. Para 2 dimensiones. Bien, entonces tenemos esto así, perdón. Y acá con negrito decimos, entonces, el término de la fuerza de cuerpo, el término de la fuerza de cuerpo, ¿ya? Es este, ya saben ustedes, U transpuesta vector por F vector, que es la fuerza de cuerpo, por T por diferencial de área. Eso estamos copiando de la ecuación de energía potencial total, ¿no es cierto? Ese término, ¿ya? Entonces, para eso lo que vamos a hacer nosotros, decimos U transpuesta vector, F vector, T por diferencial de área va a ser igual a esto a el espesor, que sacamos fuera de la integral, que es solamente una constante, es el elemento finito, y ustedes saben que el campo por la fuerza de cuerpo puede expresarle como U por Fx más B por Fy. ¿De acuerdo? Eso sería. Diferencial de área. Ahí está. Bien, entonces con esto ya tendríamos entonces que explicar solamente esta integral interna. Entonces, no decimos integral U transpuesta de esa manera por F T diferencial de área va a ser para nosotros igual. Entonces aquí hacemos el desarrollo que se tenía para estos aspectos. ¿Se acuerdan? En el anterior epígrafe hemos visto que esto es como decir Q sub 1, ¿no es cierto? Paréntesis, T el espesor por F de X, integral de N1 diferencial de área del elemento finito, más Q sub 2
el espesor por FY, integral del infinito N1, diferencial de área. Para estos dos. Más Q sub 3 por el espesor, Fx, seguimos diciendo, integral, ahora para N2, diferencial de área, más Q sub 3, Q sub 4, perdón, el espesor F, Y, porque es Fx, integral N sub 2, diferencial de área. Y así, con Q sub 5, el espesor F de X, integral de N3, diferencial de área, más Q sub 6, el espesor Fy, integral del infinito N3, diferencial de área. Nada más, esto es reemplazando los campos de desplazamiento U y B para Fx y Fy correspondientes, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, esto es integrar cada uno de estas integrales. Diferencial de área N1, ya saben que es eta, o psi. El otro es eta. Perdón, este es psi, este es eta. Y este es 1 menos psi menos eta, 1 menos psi menos eta. Y diferencial de área, tenemos que poner en términos de doble integral, que sea diferencial de x, diferencial de y. Pero diferencial de x por diferencial de y, tendremos que ver dos diferenciales que resultan ser producto de diferenciales, nos tiene que dar un diferencial de psi y de eta. Pero ustedes por sus conocimientos de cálculo 2, ¿no es cierto? En cálculos han visto prismas de esta manera. Vamos a ver cómo es un prisma, digamos, a ver, este sería prismas de esta manera. A ver, primero vamos a poner los ejes. Este que es el eta 1, el eta 2, digamos, y aquí venimos con otro y otro acá. Listo. Entonces, si yo levanto esta alturita, hago con magenta, esta alturita, digamos, es 1, altura unitaria, y 1 este punto con este, y este punto con esto. Entonces, esto es un plano. Este se fijan, es un plano para esto inclinado, porque acá no sé si se fijan, este va a ser así. Mejor dicho, a ver, ratito. Ya, guardamos este, que sea solamente. A ver. Segmentaditos donde aquí. Segmentado hasta acá. Ya. Ahora lo hacemos llenito. Sobre esto. Bien. Este prisma, si yo proyecto este planito, este rectángulo plano en el suelo, voy a tener entonces lo siguiente. Voy a utilizar verde, digamos. Voy a proyectar en el plano horizontal, ¿no es cierto? Y nada más que voy a tener acá un rectángulo de esta forma, cuyas dimensiones van a ser para acá. Si yo trazo una línea hasta ahí, otra línea hasta aquí y otra línea hasta aquí, etcétera, etcétera, voy a tener acá. Esto va a ser diferencial de eta, y esto va a ser diferencial de psi. Siempre y cuando este eje sea psi igual a 0, psi igual a 1. Y este otro eje sea eta igual a 1, eta igual a 0. Ahí está. Entonces, proyecto acá. Y el diferencial de área es de esto, ¿no? Diferencial de área. Ahí está. Entonces, este puntito medio, esta altura es igual a 1. Y ¿qué más? Nada más. Ya está el nodo 1, digamos. Nodo 1, nodo 2, nodo 3, antihorario. Entonces, si yo integro este prismatoide, ya sea para el infinito n1 diferencial de área, es nada más un área de un tetraedro, y usted sabe que el área del tetraedro es
un tercio del área del elemento finito, que es la base, ¿no es cierto?, por la altura. Y la altura es unitaria, entonces solo quedaría un tercio de área del elemento finito. O sea, esto es 1. Ahí queda. De igual manera, integral del elemento finito n2, diferencial de área. Si esto vemos un poquito como integrales, este es de 0 a t, de 0 a 1 menos psi, ¿cierto? 0 a 1, perdón. Estoy mal, jóvenes. Después 1. Desde 0 a 1. 1 menos psi de n1, el determinante del jacobiano, diferencial de eta, diferencial de psi. Haciendo estas operaciones, entonces, tenemos lo siguiente. Ya vamos a tener entonces que esto lo mismo va a ser un tercio. Ya ahorita, no se preocupen. Al área el área, lo mismo. Todo estoy desarrollando. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacían cálculo 2? Había un jacobiano, era transformador, ¿no es cierto? Para que las integrales dobles se vuelvan más sencillas. Entonces utilizaba este mismo criterio. Entonces coincide también a esto. Entonces no tenemos problemas con esto. Entonces de esa forma hallaríamos los volúmenes de estos prismas, que son la gráfica de las funciones de forma N1, N2 y N3 correspondientes, ¿no? Y así, esto se va viendo, el área de un prisma siempre va a ser un tercio de área del elemento finito, ¿no? Y su función de forma, ¿ya? Eso nomás. Eso es prácticamente, digamos, algo ya que conocen ustedes de cálculo 2, cómo se transforma coordenadas de x, y a psi, a eta, a través de un jacobiano. El jacobiano es transformador solamente. Bien, con eso entonces, ya haciendo todo ese cálculo, lo que queremos llegar es a que esta integral del n1 diferencial de área, por ejemplo, es un tercio del área del elemento finito, ¿no? Entonces, para terminar esta parte, para terminar la fuerza del cuerpo, nos decimos que la integral, luego, decimos aquí 3 puntitos, luego U transpuesta por F por T diferencial de área va a ser igual entonces a Q transpuesta vector por F vector. Entonces, siendo esta fuerza del cuerpo, siendo la fuerza del cuerpo, que es este vector, igual a T, el espesor de la placa, por área de la placa, del elemento finito, entre 3, y esto a su vez multiplicado por F de X, F de Y, otra vez F de X, F de Y, y otra vez F de X, F de Y. O sea, 6 veces. 3 de X y 3 de Y. Todo esto transpuesto. Ahí entonces presento la fuerza de cuerpo vectorialmente para una placa. Ahora, este criterio es, digamos, un criterio desarrollado en base al prismatoide. En los libros de Sienkiewicz, si ustedes revisan, se refiere a otra fórmula, pero ya no es un prisma, sino es un ladrillo, o sea, un paralelepípedo. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, para la fuerza de tracción, lo mismo. Entonces, para la fuerza de tracción, hacemos el mismo criterio. Con el, esto que es con borrador, ¿sí? Con negrito. Con el mismo criterio, decimos entonces, con el mismo criterio, procedemos para la fuerza de tracción, ¿cierto? Para la fuerza de tracción. Ahí está. Entonces, nuevamente, la integral del infinito, el campo transpuesta por la fuerza de tracción, por el espesor y diferencial de L. Esta hora hay que integrar lo mismo. Hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, este campo transpuesta vamos a tener que desarrollar, ¿no? Bien.
Entonces no se olviden que esta fuerza de tracción, aquí voy a hacer un dibujito, una placa cualquiera, tiene un espesor. Ya. Es el espesor llamado T. T del elemento finito. T es espesor. T. Entonces este espesor es esto. Y dl es la longitud de todo el contorno. dl, y es un pedacito aquí, eso es diferencial de L. Es el contorno de todo esto. Y los campos, obviamente, y la fuerza de tracción está sobre esta superficie, si quieren llamarla así, de espesor. O sea, aquí estarían estas cargas. Así. Así. Todo esa carga es T. ¿Entienden? Eso es el efecto. Entonces, no es perpendicular o sobre la superficie, sino está sobre el espesor, ¿no? Un ejemplo de eso, a ver cómo podríamos ver en la vida real. A ver, un ejemplo. A ver, ¿cómo podríamos ver? En el pasaje autonómico, aquí en la UAM, visto, se ha levantado las baldosas, ¿no? Porque la fuerza de tracción era grande, como se ha dilatado con la temperatura, se ha contraído con el frío, todo, se ha levantado las dos. ¿Por qué? Porque estas fuerzas, que esto es con rojo, eran tan grandes que ha hecho que con la fuerza térmica, etcétera, cambio de temperatura, la baldosa se haya levantado, ¿no? Eso puede ser un ejemplo también. Las fuerzas de tracción han hecho que esas baldosas se levanten. Y eso ya corresponde a esfuerzos térmicos debido a la temperatura. Otro ejemplo. Hay múltiples ejemplos, ¿no? Que puedes usar en la vida real, en la construcción, etc. Un muro de soguillo, digamos, cargado de... O puede ser también una tapa de cámara que está sometida a compresión, pero en su periferia. Una tapa, ¿no? Bien herméticamente cerrada, es cuando está comprimida todo alrededor con una carga Q o carga P, no P, una carga W, digamos, mejor, porque estamos usando electric para lo que nos interesa. Bien, entonces, esto de la fuerza de tracción, jóvenes, tiene otro tipo de connotación para nosotros. O sea, nosotros tenemos que utilizar prácticamente un criterio que lo han desarrollado prácticamente los profesores. Sí, tiene otro criterio, pero se asemejan. Y esto hasta es tema de investigación, ¿no es cierto? Pues sacan no exclusivamente para el hormigón, digamos. Entonces, esto es un tema que se puede todavía manejar, se puede mover a nuestro criterio. ¿Listo? Bien, entonces esta integral, aquí vemos acá, es con negrito mejor. Esta integral va a ser u por tx más b por ty, todo esto multiplicado por t, el espesor del vidrio, diferencial de L. Eso es esto. ¿Ya? O sea, no se olviden que u es igual a n1 q sub 1 más n2 q sub 2, q sub 3, perdón. Es q sub 3, vamos a hacer así. Es q sub 3. Q sub 3, ¿no es cierto? Y b va a ser igual a n1 q sub 2 más n2 q sub 4. Ahí está. Tx, aquí el de x, es igual a n1 tx1 más n2 tx2. Y ty es igual a n1 ty1 más n2 ty2. Ahí está. Bien, con eso entonces, con esas condiciones, tenemos entonces, tenemos lo siguiente. Integral de n1 al cuadrado, diferencial de L es igual, es el L de 1 a 2, digamos, 1/3 de la longitud de 1 a 2. La integral de L de 1 a 2 de n2 al cuadrado de L, por ejemplo, va a ser 1/3 de L de 1 a 2. Y para el caso de la integral
del 1 a 2 de n1 por n2 diferencial de L, esto va a ser igual a 1/6 de L de 1 a 2. Ahí está, ¿no? Entonces, teniendo ese criterio, no se olviden que L de 1 a 2, siendo L de 1 a 2, la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado, es la longitud del elemento. Listo, entonces tendríamos nosotros aquí que representar de esta manera, que la integral de L1 a 2, ya de L1 a 2, ya de U transpuesta T sub F de L es igual entonces a Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3 y Q sub 4, multiplicado por el vector T. Ahí está, del infinito. Entonces aquí, por criterio ya, T sub F es igual a T del elemento finito el espesor por la longitud del elemento finito, L1 en el borde donde está esta fuerza trabajando, sobre 6. Y aquí tenemos 2 Tx1 más T y x2, perdón, coma, 2 Ty1 más Ty2, coma, Tx1 más 2 Tx2. Esto borraremos, a ver. Esto borraremos. Biencito. Entonces aquí dice Tx, coma, Tx x1 de x1 más 2 veces Tx2, coma, Ty1 más 2 veces Ty2. Ahí está. Y esto, bueno, transpuesto, ¿no? Transpuesto. Listo, eso nomás sería para este ejercicio. Y las indicaciones de las formulitas son formulitas y esto es un ejercicio hoy día hasta completarlo todito. Y pues con esto ya estaríamos terminando una gran parte de lo que es esta parte del capítulo 5. O 4, perdón. Capítulo 4. Ya, ahora es manejar nuestras formulitas. Ya están dadas las formulitas, no es nada del otro mundo. Ahora habría que hacer otro tipo de interpolación, pero esto me parece un método más sencillo, para manejable, para hacer programitas. Si tenés que interpolar, también se puede utilizar los lagrangianos, Hermite, y un poco se complica, sino con todo eso. Entonces, preferible solamente hacer de esta forma, ¿no? Con formas aproximadas, y vamos a ir viendo qué sucede. Bien, jóvenes, entonces voy a dar sus formulitas más y con esto estaremos trabajando esta parte. A ver, un ratito, lo vamos a acelerar hasta muy a la derecha. Ay, ¿qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. No está. Mejor nada. No sé por qué se ha movido esto. Bueno, está hasta aquí arriba. Ya, ni modo, así se queda. Te digo, no, sí está bien, y así más lo dejaremos. Es que está más alto y con esto va a copiar las otras. Ya. Bien, entonces mostraremos cómo están estas cargas en un elemento, en un borde del elemento triangular finito. Y el borde es la cosa. Yo tengo, por ejemplo, aquí un borde así, ¿cierto? Este borde pues está sometido a cargas verticales, es el 1 y el 2, o a cargas ahí con color rojo, pues está sometida a este tipo de cargas. Uno, ¿cierto? Aquí otro. Luego, o al revés también puede ser esto. Puede ser también así. Puede ser hacia arriba como succión, como el viento. ¿Cierto? Así, así, etcétera, etcétera. Ya. Así. Así, ¿no? Y otras que pueden ser horizontalmente, así. De ahí naciendo aquí.
A ver, esto puede ser así de aquí mismo. Así, más o menos, esa es la idea. Entonces, Tx, este por ejemplo va a ser, según línea nomás esto, unir las cabecitas, uno es una línea, y según una línea así, digamos que dos coinciden, ya no coinciden. Entonces aquí tendría lo siguiente, aquí tendría el azul, esta sería Tx sub 1, Tx sub 1, ya siendo este nodo 1 es el nodo 2, que sería Tx sub 2 horizontal. Esta vertical sería Ty1 y sería Ty2, ahí está. Y esto puede ser parte de un elemento finito triangular, ¿no? Eso es un elemento. Bien, esta longitud es L de 1 y 2, de 1 a 2. Y Ty nomás es cualquiera de estos. Y Tx cualquiera de estos. Ahí está, listo. Entonces, esa es la distribución de las componentes de carga, ¿no? Tanto Tx como Ty. Y nuestro sistemita de cartesiano puede ser esta. X, Y, ¿no? Va a ser eso. Bien, entonces, vemos en otro dibujo importante de esto. Y en la otra pizarrita. Tendríamos entonces lo siguiente. Tendríamos, por decir, el mismo triangulito. Aquí, digamos. Ahí. Y esto así. Ya. Ya está. Ahora. Aquí tendríamos las cargas verticales, ¿no es cierto? Que más o menos vendría así. A ver, estaremos con el rojito. Este rojito. Ahí. Y aquí. Otro. A ver, usaremos recta más. De aquí hasta aquí. Ya. Ya está. Listo. Esa podría ser para la representación de la presión que le está dando en el filo del espesor de un elemento finito triangular. ¿Cierto? Ya. Como para eso vamos a tener que decir, a ver dónde está, si borramos, bueno, con negrito. Este, por ejemplo, es el elemento finito, el nodo 1, el nodo 2, y este podría ser presión 1, presión 2. De aquí hay un ángulo, digamos, cualquiera, tita, digamos. Siempre es referido a un sistema de ejes cartesianos, X, Y. Esto es la presión normal. Entonces la longitud, ya he dicho que de L1 a 2 es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. Eso conocen ustedes desde sus cursos básicos de geometría analítica. Ahora vamos a llamar coseno a la diferencia entre de y2 menos y1 partido por longitud de 1 a 2. Ya, ese es el seno, ese, va a ser x1 menos x2 sobre el longitud de L1 a 2. Tx1 va a ser menos coseno por presión 1. Tx2, o sí, aquí Tx2 va a ser menos C por presión 2. Acá Txy. Ya, no. Este va a ser Tx1, Tx2. Ty1 va a ser menos SP1. Ty2 va a ser igual a menos S por P sub 2. Ahí tenemos todo lo que nos corresponde a los valores de estas cargas, ya sea presión o fricción, ¿no? Esta es la carga de tracción. Todo esto constituye la carga de tracción.
¿ya? O si son presiones que actúan normalmente en la línea dirigida hacia la derecha, entonces esa presión puede estar teniendo gran incidencia en una estructura y rectangular. Bien, el seno y el coseno, no se olviden, ¿no? Están dadas por x1 menos x2 sobre L1 a 2, o y2 menos y1, L1 a 2. O sea, esto para nosotros tiene que ser, esto es seno, ¿no? S, por si acaso, esta letra S. Puede ser delta, ¿no? Esta letra S. Ahí está. Bien, jóvenes. Aquí ya tenemos casi todo. Ahora deseo que vayamos a un ejercicio más y con eso estaremos completando este capítulo. Vamos a poner un poco de temperatura más y con esto estamos terminando. Hoy día es miércoles, sí, terminamos tranquilamente. Mañana más un poquito y mañana entramos al capítulo 5. Estamos corriendo. El 5 tenemos que acabar sí o sí hasta el día martes. El día lunes, ¿no? Para que tengan tiempito para estudiar un poco más. ¿Listo? Ya, a ver. Quiero que me ayuden a hacer este ejercicio. Les pregunto, ¿el otro ejercicio que están haciendo han terminado de lo que les pedí? Hola, hola. ¿Están ahí o se han perdido? Sí. ¿Están, no? ¿O no me escuchan? Ya. Bien. Entonces, un ejemplo numérico. Haremos un ejemplito numérico. Vamos a mover una manito. Ahí está. Ejemplo numérico. Numérico. Ya. Bien. Vamos entonces a un ejemplito donde nos dice lo siguiente. A ver, vamos. Vamos a tener un problemita más o menos que tenga las siguientes características. Nos interesa saber qué va a pasar con las cargas de tracción. Eso me interesa saber. ¿No? Eso me interesa saber. Entonces nos dice en la figura se tiene, mejor dicho, se tiene una placa bidimensional determinar las cargas que corresponden a los nodos 7, 8 y 9. Ya. Para la carga de presión. Ya, presión distribuida linealmente. Listo, nada más. Entonces, tenemos un dibujito, puede ser de cualquiera, puede ser con una reglita, así similar a nuestro ejemplito del... Ahí están. Y tenemos otra, la mitad, digamos. Esto es así. Esto es así. Y esto es así. Ya. Aquí tenemos una carga de presión puntual. ¿Ya? Esa puede ser de esta forma.
Ya. Ahí está. Digamos que esta es de 5 megapascales y esta otrita que sea de 2 megapascales. Nada más. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el nodo 7. 7. 7, 8 y 9. Ya, este definido ejes cartesianos X y Y. Ya. A ver, coordenadas. Esta coordenada del 7, que sea 50,30. Este otrito que sea... a ver, este primero. Queda 20, a ver. La altura que sea más o menos... de 20, 80. Ah, no, ejemplo, esto 80, ¿no? Sí, 80. Más 20, 100, 120. Ahí está. Bien, esta coordenada de acá, ¿cuánto será? A ver, que sea, digamos, promedio, ¿no? Ni X. Que es la suma de 20 más 50, 70, 35. Este 120 más 80, 200. La mitad, 100. Ahí está. Ya. Entonces vayan calculando el vector de tracción. Pero mejor dicho, la fuerza de tracción, tanto para el tramo 7, 8 como para el 8, 9. Los dos triángulos están sometidos a esa presión a una fuerza de tracción, que sería este caso, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos? Ya. Un poquitito. Llenar formulitas y vamos a ir armando ahora recién el problema. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ya, ¿cuánto has sacado? Dígame. Ya. ¿Cuánto tiene? A ver, dígame. Vamos a hacer. En el nodo 7 me sale, ingeniero, el TX igual que menos 1,6 megapascales y en TY menos 1,2. Nodo A 7. ver. Ya. La presión 1 es un 2 megapascales. Ya. La presión 2 es, en este caso, para nosotros. ¿Cuánto es la presión 2? Aquí es la presión 1, presión 2, presión 3. ¿Cuánto es la presión? Aquí al medio, porque está al medio exactamente. 3,5. Ya, 5 más 2, 7, 3,5. Correcto, señorita. Muy bien, están trabajando algunos, ya. Luego, X1, las coordenadas. Ya saben que X1 es esta coordenada. X1 es para nosotros 50. X2, o Y1, perdón. Y1 es, pechitos que borraremos. Ya, Y1 es igual a 30 milímetros. Luego tendríamos X2. ¿Cuánto es X2? Estamos hablando del primer elemento finito, ¿no? ¿Cuántas las coordenadas acá?
35. Y Y2, ¿cuánto es? 100, ¿no? ¿Está bien? Ya. ¿La longitud cuánto es de ese tramo? ¿Cuánto sería esta longitud? O sea, x1 menos x2 al cuadrado más... 25. Muy bien. ¿Cuánto es la señorita? 20. 25. Bien, 25 milímetros. Ya. Has hecho este cálculo, ¿no? ¿Está bien? ¿Qué dice el resto? Ahora calculamos el coseno. ¿Perdón? Ya. El coseno. El coseno es y2 menos y1 sobre la longitud del elemento finito. ¿Cuánto es y2 menos y1? Y2 menos y1 es 100 menos 30 sobre 25. Juan Cestito, por favor. 70 dividido entre 25. 2.8, ¿no? Ingeniero, creo que Y1 es 80. Y1. Ah, sí, sí, entonces eso. 30, 80. Ah, sí, sí, estoy viendo mis números están medio raros. Es 80, tienes razón. Esto es 80. Ya, gracias. Esto es 80. Claro, porque hemos sumado 80 más 120 es 200, la mitad 100, correcto. Aquí haremos con negrito. Y1, ¿no? 80, ya. 80, entonces Y1 es 80. Entonces, esto es 80. ¿La longitud está bien? Revisen la longitud, a ver. Sí, ingeniero. Ya. 20 entre 25. Ahora sí. ¿Está bien eso? 0.8. 0.8. Correcto. 0.8. Ese sería el coseno. El seno, S va a ser igual a x1 menos x2. X1 menos x2 sobre la longitud del elemento finito. ¿Cuánto es x1 menos x2? 50 menos 35 entre 25. ¿Cuánto es esto? 0.6. 0.6. Gracias, señorita. Es usted muy amable. Ahora, hallaremos los test. Tx1, ¿cuánto han hallado? Esto es menos P sub 1 por coseno. O sea, menos P sub 1, ¿cuánto dijimos que era? 2 megapascales. Ya. 2 es, ¿no? No me he equivocado. Ah, sí, está bien. 2 megapascales por el coseno, que es 0.8. ¿Cuánto es esto? Menos 1.6. Ya. Coma. TY1. ¿Cuánto es TY1? Es menos P sub 1 por el seno ya también. O sea, menos 2 por el seno, que es 0.6. Menos 1.2. ¿Sí? Tx sub 2 ahora. Tx sub 2 es menos P sub 2 por coseno, que esto es igual a menos... ¿Cuánto es P sub 2? 3.5, ¿no? Bien, son calculitos que hay que ir haciendo entonces. No está nada de difícil esto. Entonces, 3.5 por 0.8. 2.8 también, ¿no? Ya. ¿Ahí? Coma o punto y coma si quieren, punto y coma. TY2. ¿Cuánto es TY2? Menos P sub 2 por S. ¿Cuánto es eso? P sub 2 es 5, ¿no? Ah, no, 3.5, perdón. 3.5 por seno, que es 0.6. ¿Cuánto es esto? Menos 2.1.
Menos 2.1. Gracias, señorita. Ahí está. Menos 2.1. Ya. Listo. Hasta ahí todos los test. Ahora le haremos el t del elemento finito como vector 1. Esto la fórmula, ya saben que es un sexto, ¿no? Un sexto, esta es la fórmula. A ver aquí. Ahí está. Esta es la formulilla. Ya tengo que saberla bien. Esa fórmula, ¿ya? Aquí T por L1, 2. ¿Cuál es el espesor? ¿20 milímetros? ¿Cuál es el espesor? No De lo esta placa. establecimos, Inge. ¿Perdón? No lo establecimos eso del origen. Ah, ya. Le pondremos 10 milímetros. Espesor. Ah, del otro tenemos. De este no, ¿no? Entonces aquí, espesor. Ya. 10 milímetros. Entonces aquí ponemos 10 milímetros multiplicado por su longitud, que es 25. Ahora aquí tendríamos 2tx1 más tx2, coma, 2ty1 más ty2, así es, ¿no es cierto? Más tx1 más 2tx2, coma, ty1 más 2ty2. Ahí está, transpuesto. ¿Es así? Entonces, este vectorcito, dígame, por favor. 250 sextos, ¿no? Porque es 25 por 10, 250 sobre 6. Ya dígame las componentes, bien calculadito, sin error, en newtons va a dar eso. Ya, mientras calculan, yo estoy ¿Perdón? ¿Cuánto sale? Menos 6, Ya, menos 4.5, bien. menos 7.2, Menos, 7.2, ya, menos 5.4. ya. Perfecto. Transpuesta esto en newtons. Bien, entonces estas fuerzas se agregan a las fuerzas que tenemos. Estas fuerzas, estas fuerzas se agregarán a F13, F14, F15 y F16, respectivamente. ¿No es cierto? Porque si ustedes se fijan, estas fuercitas, la fuerza, bueno, si nosotros vamos al dibujo otra vez, a ese dibujito, acá me olvidé poner estas fuercitas. Esta primera fuerza, la que viene acá, es de acá. Esta fuerza va a ser en este nodo, ¿no? En este nodo, sí, voy a ver, 2 megapascales que esté acá. 2 megapascales, ya. Ahora, azul, esta fuercita tiene dos componentes, ¿no es cierto? Esta fuerza 7. Ustedes saben con la formulita que dijimos, esto va a ser F 7 por 1, 7 menos 1, perdón, 7 por 2, 14 menos 1, 13. Aquí el doble de 7, 2 por 7, 14. Muy bien. Aquí otra fuerza. Esta fuerza, este es el nodo 8. Entonces, 2 por 8, 16. Menos 1, 15. Y 2 por 8,
16. Y aquí otra fuercita. Y aquí, así. Disculpen, el pulso está un poco mal, ya. Entonces, esto va a ser el 8, no, el 9. El 9 es otro, perdón, es el 9. El 9 va a ser así, F. 2 por 9, 18 menos 1, 17. Y 2 por 9, 18. Ahí está. Entonces, estas fuerzas están encontrando ustedes, que estamos saliendo ahorita, estas T, X, T, Y, T. ¿A quién tenemos que agregar? Al F13, al 14, al 15 y al 16. ¿No es cierto? Miren, horizontal TX1 es este. TY1 es este. Este es TYX2, perdón, TX2, TY2. TX3, TY, bueno, esto es 2 nomás, ¿no? Luego saltamos al otro tramo. ¿Ya? Pero verán, es interesante, sencillo, hacer un programita sería mejor para agilizar ese cálculo. Bien, ahora, esto es en el tramo, por si acaso el tramo del tramo 7, 8. ¿Ya? Aquí pondremos tramo 7-8. Ahora veremos el tramo 8-9. Vamos rápidamente a esta parte. Tramo 8-9. Ahora ustedes hagan un estito. Van igualito que en el anterior, nada más. Y vamos a ensamblar al final las cargas. ¿Listo? Entonces, seguramente dirán ustedes, el tramo es ahora el 8, es así, 8 y 9. 8 y 9. Dice que a la mitad todavía de ese tramito, del 8 y 9, del 8 al 9, ¿cierto? Entonces aquí esta fuerza, esta fuerza, esta fuerza y esta fuerza. Entonces aquí será, digamos, 8, F, 8 por 2, 16, menos 1, 15. Aquí 16. Ahora otra vez la mitad de esto. Eso es 7, 8. Ah, no, eso no es necesario. Eso es ya, es obvio, ¿no? No es necesario hacer eso, ya. Y aquí será el 9. Entonces, 2, 9, 18, menos 1, 17. Y 2, 9, 18. Ahí está. Para eso hay que hacer entonces, completar todo y me dictan directamente. ¿Listo? Ya, trabajar juntos. Hacerles con ustedes para que esto ya está zanjado, es fácil, no hay nada de complicado. A menos que nos digan demuestra, ¿no? Un teorema tantos, con tantos, pero no, más va a ser práctico. Listo, continúen. A ver, quiero verlos. Quiero ver qué resultados obtienen. Están todos o se han escapado. ¿De cuántos están? 50, 48. ¿Sabe Laura Belchor está? No está. Presente, Inge. Ah, había estado. Waldo Urquizu. Presente, ingeniero. Los que tienen ya, díceme. ¿Cuánto es? Menos 9.6. Ya, ahí vamos a ir por orden. Acá sería TX1. ¿Cuánto es? A TX1 menos 2.8. Un poquito fuerte, no te escucho, señorita. Menos 2.8. Ya. TY1. Menos 2.1. TX2. Menos 4. TY2. Menos 3. Perfecto, ya. Ya saben con qué formas todo eso. Ahora el vector del infinito 2 ahora. Es 250 también, ¿no es cierto? Le expreso el mismo, lo que es la misma, sobre 6. ¿Cuánto da esto aquí adentro? Menos 9.6. Ya, Menos 7.2. ya, Menos 10.8. perfecto. Menos 8.1. Bien, señorita. Transpuesto. Ya, ahora esto, ¿a qué fuerza hay que colocar? F15, 16, 17, 18, ¿no? Ya. Entonces, hay que ensamblar. ¿Cómo ensamblamos? ¿Ya han ensamblado o todavía? Sí. Ya, dígame el ensamblado.
Pondremos T vector nomás aquí. Uy, perdón, ¿qué pasa aquí? Ya. Un cachito, ¿qué pasa con esto? Ya. T total. Entonces aquí hay una superposición. 250 sextos debe seguir eso, ¿no? Inge, yo saqué, pero ya lo había multiplicado por 250 sextos. Ya. Ahora ya. Ya no pongo aquí afuera esto. Ya, ¿cuánto sale en ensamblado? Menos 250, Ya, menos 187.5, ya, menos 700, ya. menos 525, menos 450 y menos 337.5. Bien. Revisen el resto, ¿está bien? ¿Cuál es su nombre, señorita? Eso no me sale, Inge. ¿Perdón? Melissa Urey, ingeniero, es mi nombre. Ya, Melissa Orey. ¿Qué dice el resto? ¿Sale igual? Sí, ingeniero, sale lo mismo. Bien, señorita, están trabajando bien, ya. Ahora, toda esta última parte y en la mayoría, gran parte a veces son cálculos y ustedes tienen que hacerlas. De manera de aprovechar y estudiar el procedimiento, ¿no? Para que no sean ejercicios. Bien, entonces tenemos todo esto en newtons, por si acaso. Está en newtons, es la respuesta a este ejercicio modelo. Es un cubito o un cuadradito, mejor dicho, de color, así que terminar. Bien, entonces, eso se tiene que hacer para entonces, en conclusión, aquí anotaremos, en conclusión, para la fuerza global, perdón, la fuerza global es ensamblada. Fuerza ensamblada. ¿Ya? Podemos escribir simbólicamente de la manera siguiente, o de la siguiente manera. F de todos los elementos finitos va a ser, o se le asigna, la sumatoria de las fuerzas de cuerpo de los elementos finitos más la fuerza de tracción de los elementos finitos. A todo esto, además, a su vez, hay que sumarle el vector carga puntual. Y teniendo esto, entonces la energía potencial, por lo tanto, la energía potencial será, energía potencial es igual a un medio Q transpuesta, es vector, por la matriz de rigidez ensamblada, Q vector, menos Q transpuesta por la fuerza que se ha ensamblado acá. Y esto nos reconduce a un sistema de ecuaciones, ¿no?, que ya se ha visto anteriormente, y logrando llegar a K por el vector Q igual al vector F. Ahí sería entonces la solución para hallar los desplazamientos nodales en función, obviamente, de la matriz de rigidez ensamblada y la fuerza o el vector de fuerzas ensamblado. Ahí terminaría. Ahora, el enfoque de Galerkin es lo mismo, solo que el Galerkin, este autor es tan matemático que lo que hace es solamente usar otra notación que se tiene, y en vez de energía potencial, él utiliza todas las ecuaciones que hemos visto de función unitaria, potencial del trabajo, igualando a cero. Solamente es eso y llegamos al mismo resultado, no hay ninguna diferencia. ¿Listo?
Entonces, Galerkin prácticamente para nosotros va a ser solamente la parte teórica, que no vamos a usar mucho, es más para el área de matemáticos, porque tiene algunos campos más que está utilizando. Que eso no lo vamos a ver ahora, no es necesario para este curso. Bien, entonces con esto prácticamente ya estaríamos concluyendo ese capítulo. ¿Ya? Entonces lo que nos falta ahora es analizar los esfuerzos. Entonces, para el cálculo de esfuerzos y obviamente desplazamiento de eso, tenemos lo siguiente. Entonces, esto más concluiremos. Para el cálculo de esfuerzos, ya saben ustedes, el esfuerzo es igual a la matriz D por la matriz B por el vector Q, ¿no es cierto? Esto, no se olviden, es prácticamente la fórmula del esfuerzo, ¿ya? Entonces, con esto fácilmente podemos calcular la matriz D, que ya tenemos para el esfuerzo plano o de formación unitaria plana, dependiendo cuál nos da, entonces esto sería el cálculo. B, ya sabemos cómo calcular, y Q, tenemos los desplazamientos que calculan seguramente las componentes de este vector de desplazamiento global, son sus componentes. Con eso resolvemos el problema. Bien, entonces como ejercicio para mañana, a ver, háganlo esta noche y mañana lo terminamos, no hay mucho tiempo. Entonces, como ejercicio, vamos a ver lo siguiente. Bueno, ya se terminó la pizarra ahí. Entonces, ejemplo numérico. Ejemplo numérico. Ya. Aparte decimos a resolver como tarea. Ya, para mañana. Entonces, el ejemplo lo vamos a afinar. Mañana ustedes mismos sumérjanse. Ya. Entonces, se tiene una placa bidimensional, obviamente, cargada, tal como se muestra en la figura. Número 4.2, así por porque es el 4 y el 2, ¿no? Coma, determinar los desplazamientos nodales ya 1 y 2, digamos, y los esfuerzos en los elementos finitos, siempre diremos, porque son elementos finitos, triangulares de deformación unitaria constante. Coma, usando condiciones usando las condiciones de esfuerzo plano. Ya ahí nos está diciendo qué tipo de T va a ser. Despreciando las fuerzas de cuerpo que es pequeña con respecto a las fuerzas externas. Cuando esto sucede, generalmente se desprecia el P específico. Entonces, solo se toma en cuenta solamente las fuerzas externas, que son muy grandes y poderosas, que prácticamente no va a afectar nada, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hacer el siguiente dibujito. Vamos a ver aquí. ¿Listo? Ya, vamos a entrar aquí en la placa.
Es una placa, no es un pórtico o una armadura. Pues se os ocurra ver como armadura. Esto es una placa. Esta placa está sujetada fijamente en dos apoyos, tal como se muestra en la figura 4.2. Y esto está en apoyo móvil. O apoyo balancín, que también se llama. Y perdón, me he equivocado, esto es látex. Ya, a ver, esto apagamos, ya. Es un balancín así. Ya. Esto lo haremos más rectito aquí. Ya. Es un balancín, son apoyos fijos. Y tenemos acá una carga, digamos, de 200 kilonewtons. Una carga vertical. A ver, ¿dónde está? Con rojo. Rojito aquí, ya. 200 kilómetros. Esto. Ya, esto que sea 200 kilonewtons. Ahí está. Bien, entonces, para mañana, para adelantar un poquito, hagan esta noche como segundo ejercicio, porque el primero se ha dado ya. Como segundo ejercicio, lo que van a hacer ustedes es, quiero que me entreguen hasta mañana. No, si quieren, vengan, se los voy a dar un salito. Lo van a dividir esto en dos elementos finitos, siempre en la diagonal en el sentido. Ya, voy a hacer con color verde y lo voy a hacer con línea o recta, en dos elementos finitos. Este puede ser el finito 1, este el 1 y este el 2. Ahí está. Ahora, el espesor que sea de 10 milímetros. 10 milímetros. El E que sea, digamos, de aluminio, 70 gigapascales. Luego necesitamos el módulo de Poisson, o 0.25. Ya, listo. Nada más. Entonces vayan desarrollando y mañana nos vamos ubicando, ¿no? Entonces aquí les adelanto un poquito ahora aquí. Igual que en hiperestática, hay que ver cuáles son los grados de libertad. El nodo este es 1. Este es el nodo, a ver, 1. Puede ser el 1, esto puede ser el 2. Esto puede ser el 3, sentido horario, ¿no? Antihorario. Así, 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Acá pondremos el grado de libertad 1 por 2, 1, menos 1, 1. Aquí 2 por 1, 2. Aquí otro grado de libertad que va a ser el 3 y el 4. Acá otro que es el 5 y el 6. Y acá el 7 y 8. Nada más, esa es la forma de nombrar. Esta tiene una longitud de, no sé, 300 milímetros, y esto que sea de 200 milímetros. Ahí está. Este que sea el eje X, y este que sea el eje Y. Ahí está. ¿Listo? Claro, la cosa de esto sacar es hasta el esfuerzo en cada elemento finito. El elemento finito 1, el finito 2, etcétera, etcétera, ¿no? Y mañana esto mismo podemos resolver con temperatura como ejercicio, o en la misma clase, si nos da tiempito. Y listo, pues estamos terminando el capítulo 4. Estamos entrando al capítulo 5, si es posible mañana. Mañana jueves, viernes más, un poco larguito. No es tan largo, pero requiere un poquito de análisis. Que hay que concentrarnos y hasta ahí sería todo. ¿Preguntas? Hola, hola, ¿preguntas ahí?